Bendiciones nuevamente, mis hermanos, amigos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga nuevamente, rica y abundantemente. Les habla su hermano en Cristo Jesús, José Alfredo Galván, de Ministerio El Sello de Salvación. Que Dios les bendiga y vinamos con el gusto, el placer de siempre de compartir una nueva enseñanza de la palabra del Señor, esperando que sea de su agrado para cada uno de ustedes y de edificación. En el día de hoy vamos a traer un estudio relacionado a profecías bíblicas, cumplimiento, se cumplieron en el pasado y se siguen cumpliendo el día de hoy. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Las profecías bíblicas están en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y las profecías bíblicas que hablaron los profetas anteriormente se han ido cumpliendo. Bastaba un día, bastaban 3 días, bastaban 3 meses, bastaba un año, 5 años, bastaban 500 años, 1000 años o hasta 2000, 3000 años para que se cumplieran esas profecías. Pero las profecías que daban los profetas, los siervos de Dios en aquel entonces, eran profecías que se iban a cumplir tarde que temprano. Pero, ¿qué es lo que pasa en nuestros tiempos hoy en día? Estaremos viviendo en tiempos proféticos, en tiempos bíblicos, estaremos viviendo en tiempos bíblicos donde hay profecías que también se están cumpliendo el día de hoy. ¿O qué es lo que está pasando? Esa es una de las cosas que vamos a estar tocando el día de hoy. Pero no sin antes pedirles que hagamos una oración y nos pongamos en las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre nuestro, estamos delante de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús, reconociendo que tú eres nuestro Dios, Señor, y que somos tierra, polvo, y nos ponemos delante de ti para que seas tú el que hables a través de cada uno de nosotros, los que predicamos la palabra, no nomás aquí, sino muchos predicadores alrededor del mundo, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y así, mis hermanos, las profecías bíblicas se siguen cumpliendo. Y el día de hoy, yo quiero traer un simple ejemplo en el cual hubo una profecía que se dio hace más de 400 años y el cumplimiento también de esa profecía después de más de 400 años. Se dieron muchas profecías hace 2000 años cuando vino el Señor Jesucristo, y esas profecías, muchas de esas profecías se están cumpliendo en nuestros tiempos de hoy en día. Y yo quiero tocar, y si vamos a la palabra de Dios, porque todo es conforme a la palabra del Señor, y nos vamos a ir una profecía que dio el profeta Isaías en el libro de Isaías capítulo 61. Dice la palabra del Señor, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad y los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que sean los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Así aproximadamente 400 años, un poquito más de 400 años de antes de que naciera el Señor Jesús, que se había dado esta profecía. Y esta profecía, como muchas profecías que se dieron en la escritura, se dieron a la palabra, iban teniendo su cumplimiento. Muchas veces era pronto que se cumplía esa profecía bíblica, y muchas veces esas profecías eran para que se cumplieran hasta 1000, 2000, hasta 3000 años. Pero cada profecía que Dios hablaba a los profetas en aquel entonces eran profecías que pasara lo que pasara, se tenían que cumplir al pie de la letra, tarde que temprano, en el tiempo señalado por parte de Dios. Isaías estaba hablando aquí acerca de esta profecía, y yo quiero traerles esta profecía y el cumplimiento para que veamos después cómo también hay más profecías y que esas profecías se están cumpliendo aún en los tiempos que nos ha tocado vivir en el tiempo de hoy en día.
Y aquí en el libro de Isaías capítulo 61, Dios está hablando esta profecía a través de Isaías, está hablando esta profecía. ¿Y dónde tuvo su cumplimiento? Después, cuando vino el Señor Jesús era un joven, porque él, cuando empezó su ministerio aproximadamente de a lo mejor unos 30 años, aunque desde chico se vio que ya lo llevaban al templo y asistía con regularidad al templo. Pero se puede ver que aquí en esta ocasión, cuando se va a cumplir esta escritura que acabamos de leer allá en Isaías 61, se va a cumplir después de 400 años, se va a cumplir esta escritura aquí ya con Jesucristo. Y él mismo afirma y él mismo dice que esa profecía que se habló allá se cumple aquí en este lugar. Y él mismo dice, se está cumpliendo. Y Jesús era un joven que con regularidad asistía a la iglesia, ya que en la iglesia dice que llegó y le dieron, él se llegó a la iglesia y le dieron un rollo, porque anteriormente no era la Biblia como la tenemos hoy en día, eran rollos donde guardaban los escritos, donde guardaban las profecías, donde guardaban todo lo que los profetas habían hablado. Y en esta ocasión, si nos vamos al libro de Lucas, mire lo que dice la Biblia, donde vamos a ver el cumplimiento de esa escritura. Yo nomás estoy tratando esta escritura y esta profecía bíblica y el cumplimiento para que veamos que las demás profecías que se han dicho se van a venir cumpliendo al pie de la letra lo que Dios ha hablado para el tiempo futuro. Y si vemos aquí en el capítulo 4 del libro de Lucas y el versículo 16, dice, podemos ver aquí, dice, vino a Nazaret, está hablando de Jesucristo, donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga, que viene siendo la iglesia, dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. O sea, se levantó Jesús, vino, asistió a la iglesia y se levantó a leer. Y yo por qué digo que él asistía frecuentemente a la iglesia, porque regularmente una persona que no asiste frecuentemente a una iglesia y que no tienen confianza con esa persona, no la van a permitir que se suba al altar y en el púlpito allí lea algo, no. Le van a permitir a líderes, a personas que ya tienen reconocidas, que tienen un testimonio, que están esforzándose a buscar y a servir a Dios. Y aquí podemos ver que él, ahí no hubo ningún problema con él. Le dieron para que leyera y se levantó a leer. Y dice el 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló en lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En otras palabras, aquí está leyendo lo mismo que estaba en Isaías 61. Ok, él estaba leyendo y no había ningún problema, porque estaba leyendo lo que el profeta Isaías había profetizado hacía como unos más de 400 años. Y sigue diciendo, dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aquí viene lo bueno. En el 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, esta profecía que se habló hacía muchos años atrás, el profeta Isaías, dice, el día de hoy, en ese momento que él estaba leyendo, en esa hora exacta, se estaba cumpliendo esa profecía que él había hablado en aquel entonces. Y esa profecía estaba llegando al cumplimiento allí. Pero cuando llegó al cumplimiento de esa escritura, ¿qué pasó con los que estaban ahí? Se enojaron con él diciendo cómo es posible que él está hablando y diciendo que se está cumpliendo esa profecía. Hoy en día estamos viviendo tiempos bíblicos donde se están cumpliendo muchas profecías. Hoy en día podemos ver que la Biblia es tan exacta también, de que podemos ver que las noticias que van a salir en los periódicos, que van a salir en la televisión dentro de unos años para adelante,
ya están escritas aquí en la palabra del Señor. Las profecías que se predicaron para los posteriores tiempos, esas profecías que se predicaron se están cumpliendo. Muchas de esas profecías aún en nuestros tiempos. Las profecías que están aquí escritas en este libro, en la palabra del Señor, y que verdaderamente fue Dios el que habló a través de un profeta, a través del mismo Jesucristo, esas profecías se van a cumplir tarde que temprano. Y estamos viviendo en tiempos difíciles donde se están cumpliendo muchas de las profecías que hablaron los profetas, que hablaron los apóstoles en aquel entonces, muchas profecías que incluso habló el Señor Jesucristo. Nos podía llevar muchísimo tiempo, muchos estudios para poder sacar todo el montón de profecías que están en la palabra del Señor y traerlas y poder entender cuáles profecías. Pero yo simplemente nomás quiero tocar unas cuantas profecías de las cuales están aconteciendo y que podemos ver que se están cumpliendo aún en los tiempos en los cuales estamos viviendo nosotros hoy en día. Aquí podemos ver que esta profecía que estoy trayendo este ejemplo, hacía más de 400 años, como ya lo dije anteriormente, esa profecía se había dicho, y cuando vino Jesucristo en el tiempo de él leyó ahí la palabra esa, y allí vino el cumplimiento de esa profecía. Y entonces, hoy en día, las profecías que mismo Jesucristo, él habló hace aproximadamente 2000 años, hay profecías que en el día de hoy se están cumpliendo y se están cumpliendo al pie de la letra. Si nosotros nos vamos a ver qué fue lo que el Jesús dijo acerca dijo muchas cosas, pero él dijo algo que yo quiero estar tocando el día de hoy para que veamos cómo se han ido cumpliendo esas profecías que mismo el Señor Mesías habló hace aproximadamente 2000 años. Y si nos vamos al libro de Mateo, yo me quiero ir al libro de Mateo. Si ustedes pueden allí donde están, estarnos siguiendo en las escrituras. Y si nos vamos en el libro de Mateo, en ese libro del Evangelio de San Mateo, vamos a poder ver unas profecías que mismo Jesucristo, Él habló. Él habló, y que en nuestros tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo el día de hoy, podemos ver el cumplimiento de esas profecías. Si nos vamos al libro de Mateo, en el capítulo 24, y si nosotros nos vamos en el capítulo 24 y el versículo 11, mire lo que dice. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Jesús habló eso cuando Él vino y Él andaba aquí, que se iban a levantar muchos falsos profetas. ¿Y cómo es eso? ¿Dónde podemos ver eso? ¿Usted lo ha visto alrededor de usted hoy en día, aún en las iglesias, donde quiera? Claro que sí. Se han levantado una ola de profetas de la prosperidad, profetas de que nuevas revelaciones, que nuevos sueños que les han dado y que son nuevas revelaciones y nuevas cosas. No hay necesidad de que cualquier profeta que Dios levante conforme a la palabra del Señor, no hay necesidad que se levante trayendo nuevas revelaciones, nuevos sueños o nuevas cosas. Porque dice la Biblia ya está completa. Todo aquel profeta que Dios levante en estos tiempos tiene que hablar conforme a la palabra del Señor para que sea respaldado. Porque la palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis que no tenemos que quitarle ni ponerle a la palabra. Y cuando alguien dice, es que Dios me dio una revelación y Dios dice esto, no cabe dentro de la palabra, porque la palabra ya está completa. Ya no cabe ninguna nueva revelación, porque Dios ya reveló todo aquí en la palabra del Señor. La palabra ya está completa. Entonces el tal es un falso profeta. Y muchas veces los profetas de hoy en día de la prosperidad, y muchos profetas nuevos, traen una profecía y la dan a una persona, y enseguida no se cumple esa profecía porque verdaderamente claro que era falsa. Y regresan para atrás y le dicen a la persona, pero no se cumplió lo que usted habló que iba a pasar. Y ellos, para limpiar sus manos y para decir que pues, ellos están en lo correcto, dicen, es que te faltó fe a ti. Y como te faltó la fe, por eso no se cumplió la profecía. Como diciendo, yo estuve bien, di la profecía correcta, pero a ti te faltó la fe y por lo tanto no se cumplió esa profecía. Pero no es así, porque cuando Jesús o cuando los profetas de Dios predicaban y daban una profecía, aunque la gente fuera incrédula, aunque la gente no creyera, aunque la gente fuera como fuera,
Esa profecía se cumplía porque era palabra de Dios. Entonces, aquí mismo podemos ver que dice el Señor Jesús hace más de 2000 años que iba a haber falsos profetas. Los estamos viendo en nuestros tiempos de hoy en día. Estamos viendo la falsedad de nuevos profetas que se están levantando, que están haciendo supuestamente señales y todo eso. Y sí van a hacer señales. Y si nos vamos también ahí mismo el apóstol en el 24, no el apóstol, el Señor Jesucristo le dice en el 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Jesús lo está advirtiendo, que se iban a levantar falsos profetas y falsos cristos. ¿Cómo falsos cristos? Sí, porque iba a haber personas que se iban a hacer llamar que ellos eran Cristo, el nuevo Cristo que ya había venido y que ya andaba aquí en la tierra. Hace unos años atrás, no sé si ustedes se dieron cuenta, se levantó un predicador en Sudamérica. No recuerdo el nombre. Se levantó y él empezó a decir que él era el Cristo. Y empezó a tener una grande congregación, empezó la gente y muchos seguidores, empezó a tener. Y él les dijo que él era el Cristo y que él cuando muriera no lo enterraran porque él iba a resucitar al tercer día, que porque él era el Cristo y por lo tanto tenían que dejarlo allí para que él resucitara y él era el Cristo. Y convenció mucha gente, tuvo una congregación súper tremenda, grande, y todos le creían y decían era el Cristo y le daban todo lo que él quería. Si él quería una jovencita se la daban, todo lo que él quería se lo daban, y porque había señales, hacía prodigios, hacía un montón de cosas ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Que después, al final del tiempo, él cayó enfermo y murió. Pero él les había dicho que no lo sepultaran porque él iba a resucitar. ¿Y qué pasó con la gente de allí? La gente de allí, de la iglesia, se quedaron allí esperando 3 días para que él resucitara. Y se quedaron 3 días, pero al tercer día resulta que él no resucitó. Y ellos allí cuidándolo, velando. Y dijeron, bueno, vamos a esperar otro día. Esperaron 4 días y no se levantaba, seguía muerto ahí. Esperaron otros días más y seguía sin levantarse. Empezaron a 5 o 6 días o 7 días empezaron y empezó ya el cuerpo a descomponerse, a oler feo. Empezó a oler muy feo ya. Entonces dijeron ellos, los seguidores de él, dijeron, verdaderamente este hombre nos ha engañado porque no se levanta, al contrario, ya se está descomponiendo su cuerpo. Por lo tanto, lo agarraron, se lo llevaron y lo enterraron. ¿A qué voy yo con todo esto? Se iba a levantar los falsos cristos, aquí mismo Jesucristo lo está diciendo, y se están cumpliendo, se acaba de cumplir unos años atrás. Las profecías que se están hablando hace muchos años se están cumpliendo aún en nuestros tiempos. ¿Qué pasó con esa congregación? Dijeron, nos engañaron. Es que nosotros no vinimos a decirles, miran, sean seguidores míos, sean seguidores del pastor, sean seguidores de un concilio, de una organización, de una iglesia, de ese pastor, sigan a ese pastor. No. Nosotros siempre les hemos inculcado a las personas y les hemos dicho, sigan a Cristo, porque Él es el dador de la vida. Y Jesucristo, Él verdaderamente sí resucitó. Entonces, Él no está muerto, Él está vivo. Entonces, podemos ver el cumplimiento ahí. En el libro de Pedro, también nos dice la palabra del Señor, que en el libro de Pedro, ahí en ese libro de Pedro, iban a ver falsos profetas y falsos maestros que se iban a introducir en las iglesias. Y podemos verlo a través de estos días, de estos tiempos, cómo hay tanta falsedad, tanta gente que vende el evangelio, tantos profetas falsos que por querer obtener ganancias, querer obtener dinero, a ellos no les importan las vidas y hacen mercadería con la gente. Se han levantado muchos falsos predicadores, falsos maestros. Yo por eso siempre los invito a ustedes de que cuando vean aún esta enseñanza, aún esta predicación, ustedes tengan su Biblia a la mano y ustedes vean lo que se está leyendo para que ustedes comprueben por ustedes mismos. Porque estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde mucha gente anda dizque hablando conforme a Dios, pero tenemos que ir a la palabra para ver si esa profecía o eso que está hablando esa persona tiene respaldo en la palabra del Señor. Todo lo que cualquier pastor, predicador, cualquier ministro, cualquiera, un sacerdote, quien sea
cualquier persona que hable algo tiene que tener respaldo de la palabra del Señor. Si no hay respaldo a la palabra de Dios, cuidado. Si no hay respaldo a la palabra de Dios, tenga mucho cuidado usted. Pero que le comprueben y le digan, mira, la Biblia dice en tal parte así y así. Entonces ya ahí sabemos que eso que está hablando esa persona verdaderamente tiene respaldo de parte de Dios. Nosotros podemos ver que las profecías que predicó el mismo Señor Jesucristo en estos tiempos también se están cumpliendo por tanto falso profeta que se ha levantado en estos días engañando a las personas que les dicen, mira, hey, trae tu dinero, deposítalo aquí, yo voy a hacer una oración especial y por lo tanto tú vas a quedar sano de esta enfermedad o de la otra. Y mira que trae esto, que mira el día de mañana tú vas a tener esto y esto y esto. Un montón de profecías falsas que se han ido levantando en estos tiempos, que esos falsos profetas que se están levantando, que hablan de la carne, hablan de su propio corazón, de ellos mismos, y nunca Dios los ha mandado. Y eso Jesucristo ya había profetizado aquí, ya había hablado cuando él anduvo predicando y enseñando la palabra hace más de 2000 años. Él anduvo enseñando la palabra que se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros en medio de cada uno de nosotros. Y lo podemos ver el cumplimiento de las escrituras y de esas profecías, cómo se cumplen aún en los días que estamos viviendo nosotros. Yo sé que no tengo mucho tiempo, pero quiero tocar otra profecía que también el Señor Jesucristo, Él estuvo enfatizando mucho, Él estuvo hablando, y otra profecía que podemos ver que se está cumpliendo. Hubo muchísimas, por ejemplo, dice que en los posteriores días iba a haber pestes, como lo estamos viendo hoy en día, como pestes, que iba a haber desastres naturales por todos lados, huracanes, incendios, un montón de desastres naturales. Hay muchas profecías que los podemos ver que él profetizó y que están cumpliendo en otro día, que se están cumpliendo en nuestros días el día de hoy, porque podemos ver eso a nuestros alrededores. Pero yo quiero tocar otro punto que también el Señor Jesucristo tocó también cuando él anduvo aquí en la tierra, que estamos hablando hace más de 2000 años, y una de las cosas que él encargó a sus discípulos, y él dijo que la maldad se iba a multiplicar. No iba a aumentar la maldad. Fíjese la diferencia en aumentar la maldad. Una cosa es que la maldad se aumente y otra cosa es que se multiplique. Una cosa es 1 más 1 igual a 2 y otra cosa ya es multiplicar, ya una multiplicación. Y dice que se iba a multiplicar la maldad. O sea, no se iba a aumentar, sino que iba a abundar la maldad por todos lados en los tiempos postreros. ¿Y dónde lo dijo él? En el libro también en el libro de San Mateo, en el capítulo 24, y en el versículo 12, mismo Jesús hablando dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí podemos ver de que en estos tiempos la maldad se ha multiplicado terriblemente por todos lados. O yo no sé si nada más lo miro yo y usted no lo mira. Pero yo miro que la maldad se ha multiplicado por todos lados. Yo no sé en la ciudad, en el pueblo, en el lugar donde usted vive, si hay maldad o no hay maldad. Pero eso sí le digo, que hoy en día ya no podemos salir a la calle confiadamente en ninguna parte del mundo porque siempre andamos peligrando. Una cosa, otra, un bandido, que nos asalten, que nos roben, que nos maten, que nos hagan daño cualquier persona. Ya la gente anda insegura. Dice, por haberse multiplicado la maldad. Y dice que el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Por qué? El amor de la gente, mi hermano, hoy en día la gente no tiene amor para nada. La gente no tiene amor ni entre familiares mismos se matan unos con otros. Más a otra persona que no es ni familiar. No hay amor en la persona, en los seres humanos. Se ha estado perdiendo el amor de los hijos, a los padres, a las esposas, los divorcios. Hay un montón de desamor por todos lados. Y por la maldad, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa profecía también se encuentra en el libro que dejó el Señor Jesucristo ahí. Y podemos ver que el apóstol Pablo también
también nos advirtió de esas cosas a cada uno de nosotros. Nos advirtió también de esas cosas si nos vamos al libro de... ah, si nos vamos en el libro de la segunda de Timoteo. Miren lo que dice la segunda de Timoteo. También allí el apóstol Pablo, él allí advierte, hablándole a Timoteo, le advierte también a la iglesia. En la segunda de Timoteo, capítulo 3, mire lo que dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo en estos tiempos bíblicos, en los tiempos peligrosos que estamos viviendo, que hay peligro donde quiera que usted anda, donde quiera que usted camina, en los trabajos, donde quiera. En los trabajos ha sucedido muchas veces que está trabajando usted y allí un trabajador enojado se mete con armas y mata a la gente allí, que se le va atravesando. Usted puede ir a la tienda y a veces se meten adentro de las tiendas también y de allí matan a la gente que se atraviesa. Donde quiera, usted va manejando en la calle y la gente le hace un montón de cosas también. O sea, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Y aquí el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: mira, en los postreros días va a haber tiempos peligrosos. Así como Jesús profetizaba ya que iba a haber gente así mala en estos tiempos, dice que a los postreros días, dice, habrán, dice, tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ignorantes, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. En los posteriores días iba a haber todo ese tipo de lacra, todo ese tipo de tipo de gente. Dice: traidores, impetuosos, dice, enfatosos, dice, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En otras palabras, ten cuidado con este tipo de gente. Ten cuidado. Mira, hermano, mira, amigo, que tú me escuchas. Mi consejo es de que te metas a buscar a Dios, sirve a Dios. Estamos viendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde las profecías pudimos ver Isaías 61 cómo se cumplió después con Cristo Jesús. Podemos ver las profecías que están escritas, que se van a ir cumpliendo al pie de la letra. Y créeme, hay muchas profecías que están allí, que vienen cosas difíciles, vienen cosas terribles y que se van a estar cumpliendo. Quizá en nuestros tiempos se van a estar cumpliendo unas profecías. En los tiempos más futuros, venideros, se van a estar cumpliendo otras profecías. Pero créeme que hay profecías allí que yo no se las deseo a nadie. Que nos agarren esas profecías que están allí y que venga el cumplimiento cuando estemos vivos nosotros aquí en la tierra. Yo no se las deseo, porque van a ser tiempos difíciles, van a ser tiempos críticos. Y si las profecías que se han dicho primero se han ido cumpliendo, créeme que lo que está allí, que no se ha cumplido todavía, se va a cumplir al pie de la letra. Por eso mi consejo es de que busques a Dios, sirvas a Dios, métete con Dios, busca a Dios, porque nosotros no vamos a tener ningún refugio seguro, solamente nuestro Señor Jesucristo. Porque aún las autoridades, los gobiernos se están corrompiendo cada vez más. Hay corrupción, no puedes confiar en la policía, no puedes confiar en nadie hoy en día. Se está multiplicando la maldad, como lo dijo el Señor Jesucristo allá en esas profecías. Por lo tanto, yo te aconsejo y te digo, mira, busca de Dios, métete con Dios, porque solamente en Cristo Jesús vamos a tener la protección que nosotros necesitamos. Porque estamos viviendo en tiempos bíblicos, en tiempos donde nosotros hoy en día no podemos confiar en nadie. Porque, como dice aquí el apóstol Pablo, que le dijo a Timoteo, sabes que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos muy peligrosos nosotros. Pero dice en el Timoteo, en la segunda Timoteo 3:13, para terminar, dice: los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Que Dios tenga misericordia de ellos y que también Dios tenga misericordia de nosotros y que no nos abandone y que Dios nos cuide y nos proteja. Voy a orar para despedirnos y los veo hasta el próximo estudio. Padre nuestro, gracias, Señor, por este estudio que me has permitido traer. Mira, Señor, que cada uno de mis hermanos, cuídalos, guárdalos, parientes, amigos, aquellos que nos miran, Señor, cuídalos, protégeles, sus familias, sus hogares, Señor.
Cuídalos, protégelos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Guárdalos en la diestra de tu mano para que ninguna cosa les pase en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos hasta la próxima. En el nombre de Jesús, amén.